Si entonces de Phantom Becomes concrete. La sonrisa en el rostro de Loki se congeló instantáneamente. ¿Cuándo? Ni siquiera se atrevió a mirar atrás. El poder mágico en su interior surgió mientras su cuerpo se transformaba repentinamente en humo verde, intentando escapar. Pero justo en ese momento, una risa tranquila resonó detrás de él. Jaja, ¿de verdad creías que solo tú podías usar magia de ilusión? En un instante, una fuerte luz verde estalló, iluminando un contorno superficial dentro del humo. La forma humeante de Loki se solidificó nuevamente de repente. Su hechizo de escape falló. Una mirada de puro horror apareció en sus ojos. Sin dudarlo, blandió su cetro hacia atrás, apuñalando a ciegas. Al mismo tiempo, la luz azul de la gema de la mente se iluminó, cortando el espacio a su paso. Esta vez es demasiado lento. Se escuchó un comentario casual. Antes de que Loki pudiera reaccionar, Russell apareció frente a él en un instante. Una palma se agrandó rápidamente ante la visión de Loki. Loki instintivamente intentó transformarse en humo nuevamente, pero descubrió, para su sorpresa, que no podía lanzar el hechizo. La propia magia de ilusión de Russell estaba interfiriendo con la suya. No había tiempo para esquivarlo. Quebrar. Una fuerte bofetada impactó en el lado izquierdo de la cara de Loki. Soltó un grito agudo mientras su cuerpo giraba por el aire como un muñeco de trapo. Antes de que tocara el suelo, Russell apareció frente a él nuevamente y le dio una bofetada con el revés en el lado derecho de la cara de Loki. Estallido. Esta vez, Loki giró como un frisbee en el aire, dibujando un arco perfecto antes de estrellarse contra el suelo. Russell bajó la mano y flexionó los dedos, luciendo satisfecho. Cómodo. Como era de esperar, solo Loki tenía ese tipo de sentimiento. No como la piel suelta y flácida de aquel viejo vampiro. Esta estaba llena de elasticidad y era rica en colágeno. ¡Puh! Loki escupió un montón de tierra mientras luchaba por ponerse de pie. Había desaparecido la actitud presumida y juguetona. Su expresión se oscureció al mirar a Russell con enojo, apretando los dientes. «Estás muerto. ¿De verdad crees que soy como esos otros Lokis?» Esta vez Russell estaba realmente sorprendido. Esa frase demostró que Loki sabía sobre líneas de tiempo y variantes. Un Loki único. Alguien que no había sido atrapado por la Dva. En ese momento, el espacio a su alrededor se expandió repentinamente. El terreno bajo los pies de Loki se retorció y tembló violentamente. Un par de brazos gigantes y demoníacos surgieron desde el subsuelo y unas palmas enormes lo levantaron hacia arriba. En un abrir y cerrar de ojos, un gigante espantoso, que parecía surgir directamente de las profundidades de él, se alzó cientos de metros de altura, elevándose sobre el paisaje. Loki permaneció de pie sobre su enorme palma como un dios, riendo desde arriba. «Escucha mi orden. Matad a este hereje». ¡Bum! 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 La tierra se abrió nuevamente y más de una docena de gigantes idénticos salieron de las fisuras. Levantaron las palmas de las manos y luego las aplastaron con el objetivo de aplastar a Russell bajo sus enormes puños. Russell no se defendió. Se deslizó con agilidad entre los dedos del gigante y voló con facilidad hacia el cielo. «No puedes escapar». Loki se rió y blandió su cetro. De repente, enormes portales, de cientos de metros de ancho, se abrieron en el cielo. De ellos se desplegaron páginas con extraños patrones, semejantes a apéndices monstruosos. De un vistazo, el cielo mismo pareció transformarse en una criatura espantosa y retorcida. Incontables tentáculos se agitaron salvajemente, llenando el aire. Por un momento, gigantes y tentáculos sellaron cada ruta de escape, tanto arriba como abajo, apretando todo el espacio con una presión sofocante mientras atacaban a Russell desde todas las direcciones. Odín, que ya se había retirado a lo lejos, apretó los puños mientras observaba esto. No esperaba que Loki poseyera tal poder. Lo impactó más que la última vez que Loki había hechizado a Thor. Pero cuando instintivamente tomó su lanza, se detuvo y se dio cuenta. Su lanza eterna había sido tomada. Odín resopló fríamente, se cruzó de brazos y decidió no intervenir. Sin embargo, en ese momento, una mueca fría resonó en el cielo. «Loki, solo te estaba siguiendo la corriente». «Pero ahora, ¿de verdad te tomas en serio?» En un instante, estalló una luz blanca cegadora. Todos los gigantes monstruosos y tentáculos similares a los de Mefistófeles se disolvieron instantáneamente en volutas de luz verde, disipándose por completo. Incluso la imagen de Loki de pie sobre la palma del gigante desapareció. El verdadero Loki se reveló de repente, congelado en el lugar detrás de Russell, con su cetro en medio de una puñalada, inmóvil en el aire. La expresión de Odín cambió a sorpresa. ¿Magia de ilusión? Ni siquiera él había presentido que algo malo pasaba.
Russell se giró y miró a Loki con una sonrisa de admiración. No está mal. Eres el segundo Loki que conozco que puede usar la magia de ilusión de forma tan convincente. Ante esto, la expresión de Loki se agrió. Joder. Soy el primero. Nadie me supera en ilusiones. Aparentemente provocado, Loki se desesperó por demostrar su valía. Una violenta luz verde estalló detrás de Russell. Crepitó y se arremolinó, creciendo rápidamente hasta convertirse en una figura monstruosa. El cielo mismo se tornó rojo e intenso. Surtur, el gigante de fuego, se materializó, con llamas eternas ardiendo en su colosal figura. Empuñando una espada de lava fundida, se lanzó contra Russell. Simultáneamente, los gigantes y tentáculos que previamente habían desaparecido reaparecieron, sellando una vez más todo el espacio. Odín frunció el ceño. No entendía la intención de Loki. Las ilusiones seguían siendo ilusiones, por muy reales que parecieran. Trucos como este no funcionarían con ese extraño asgardiano. Sin embargo, mientras Russell miraba a Loki, sus ojos gradualmente se llenaron de sorpresa. A medida que el rugido de la espada descendente se acercaba, Russell asintió y dijo con calma: «Eres realmente el primero. Antes me equivoqué». Y con eso, ignorando a Loki por completo, su cuerpo se llenó de fuego y rayos mientras se transformaba en un meteorito llameante, lanzándose hacia la espada de Surtur. Auge. Como el sonido de una campana gigante, una explosión atronadora sacudió los cielos. Ante la mirada atónita de Odín, todos los tentáculos y gigantes volvieron a desvanecerse y convertirse en meras ilusiones, pero Surtur permaneció. El gigante de llamas se tambaleó hacia atrás bajo el impacto, sus pies colosales cavaron zanjas en el suelo mientras luchaba por mantener el equilibrio. Su enorme espada de lava cavó profundos surcos en la tierra, y Russell se estrelló contra el suelo por la fuerza del golpe. «Esto es real». Odín murmuró para sí mismo, incapaz de creer lo que veía. En lo alto, Loki flotaba sobre la cabeza de Surtur en un remolino de luz azul, burlándose mientras miraba hacia el cráter. «En realidad lo resolviste. Pero aún así, es inútil. Esta ilusión física nunca te cansará. Veamos cuánto aguantas». Con un pensamiento, Loki se preparó para ordenar a Surtur, la ilusión tangible más fuerte que jamás había creado, que atacara nuevamente. Pero en ese momento una risa escalofriante y desenfrenada resonó de repente en todo el campo de batalla. «Loki, Loki, Loki. Realmente eres impresionante. En el reino de la magia de ilusión, lo admito. Eres el más fuerte que he visto». El rostro de Loki se iluminó de orgullo ante el elogio, claramente complacido. Pero al momento siguiente, la voz de Russell cambió, se volvió más grave, como si resonara desde un abismo e irradiara un frío que helaba los huesos. «Pero, hay algo que aún necesitas entender. Surtur, es solo un gigante de llamas. Un bicho. Uno que pueda aplastar, cuando quiera. Y ahora, tu magia, me pertenece». De repente, el cielo se oscureció. El cielo brillante se tornó de un gris opaco y opresivo. Odín sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Instintivamente, levantó la palma de la mano. Un viento frío del norte soplaba. Un único copo de nieve cayó en la mano de Odín. Y no se derritió. 102 increase strength, integrate entries. De repente Odín miró hacia arriba. Vio innumerables copos de nieve cayendo del cielo mientras el mundo entero se convertía en una vasta extensión blanca. En medio del viento aullante, un frío abrumador se extendió desde lo más profundo de su corazón. Odín no pudo evitar estremecerse, sorprendido una vez más. El poder del invierno. Este Aesir no solo posee fuego, trueno y muerte, sino que ahora también controla el invierno. Incluso desde más de 10 kilómetros de distancia, Odín podía ver claramente la expresión en el rostro de Loki. La confianza y el orgullo habían desaparecido, reemplazado por el shock, la incredulidad y el miedo. Las llamas que cubrían la forma gigante de Surtur se extinguieron bajo la ventisca, y la escarcha se extendió rápidamente a lo largo de los pies del gigante y la punta de su espada. La enorme espada de lava se volvió de un color marrón opaco, mientras el cuerpo alguna vez en llamas de Surtur se solidificó en una piedra gris y agrietada. Sus movimientos se hicieron más lentos hasta que las últimas brasas en sus ojos hundidos parpadearon y murieron. El gigante de llamas, el fantasma tangible más fuerte que Loki había creado jamás, había quedado completamente congelado en una gigantesca estatua de piedra. Sin la verdadera llama eterna, no podría resistir. Mientras tanto, la piel de Loki se había vuelto completamente azul y antiguos patrones de escarcha se extendían sobre ella. Se había transformado completamente en su forma de Jotunheim, la única forma en que podía soportar el frío helado que se filtraba en su alma.
Pero incluso entonces, podía sentir que su mente se ralentizaba. Pronto supo, que ni siquiera sería capaz de pensar. Se había convertido en una auténtica estatua de hielo, en cuerpo y mente. En absoluto. Presa del pánico, Loki golpeó con su cetro la roca congelada debajo de él, vertiendo energía mágica verde en ella. La piedra espacial incrustada en la parte superior del cetro se iluminó. No más juegos. Tenía que escapar. Pero en lugar del esperado vórtice espacial que se abría ante él, una niebla negra comenzó a girar a su alrededor. Loki gritó de horror. Esto es imposible. ¿Por qué está sellado el espacio? Había usado este método innumerables veces antes. Atrapando enemigos en la dimensión del espejo para retrasarlos o matarlos, y luego usando la piedra espacial para escapar de manera segura. Nunca había fallado. Hasta ahora. ¿Nunca has visto esto antes? Una voz tranquila y misteriosa sonó detrás de él. Este es el sello de las sombras de Mephistaxison. Bastante efectivo, ¿no crees? A Loki se le erizaron los pelos. Magia negra, la magia del dios demonio Mefista. ¿Cómo pudo usarla este hombre? Aterrado, Loki estalló con energía verde, convocando innumerables espadas afiladas que se materializaron del aire y apuñalaron hacia atrás salvajemente. Al mismo tiempo, 6 enormes palmas de 6 dedos, grabadas con símbolos extraños, se materializaron a su alrededor, cerrándose con ondas de energía transparente que distorsionaron el espacio mismo. Estas fueron sus palmas dimensionales conjuradas más poderosas. Pero al segundo siguiente, auge. Se produjo una violenta explosión. Las 6 palmas se rompieron en luz verde y se disiparon. Las llamas estallaron y envolvieron el espacio. En medio de la tormenta de fuego, Loki fue agarrado por el cuello. Sus piernas pateaban salvajemente, forcejeando, pero el agarre alrededor de su garganta no se movió ni un centímetro. Russell permaneció inexpresivo, sus ojos ardían como soles gemelos y líneas como de magma brillaban en su cuerpo. A los ojos horrorizados de Loki, Russell parecía el mismísimo diablo. Vamos, dijo Russell con calma, déjame ver qué secretos estás ocultando. Tan pronto como las palabras cayeron, la fuerza Fénix se encendió, vertiendo el poder del fuego cósmico puro en el cuerpo de Loki. Líneas similares a lava se extienden por la piel de Loki, quemando los patrones de escarcha de Jotunheim y destruyendo su propia estructura biológica. Al mismo tiempo, los poderes psíquicos de Russell invadieron directamente la mente de Loki. Thor había dicho que las desapariciones de Loki eran extrañas. Ahora bien, Russell no iba a correr ningún riesgo. Pero en el momento en que entró en el mundo espiritual de Loki, este se hizo añicos al instante. ¿Su testamento desapareció? Las pupilas de Russell se estrecharon. Sin dudarlo, apretó los dedos. El cuerpo de Loki fue instantáneamente envuelto en llamas, reducido a cenizas y desapareció por completo. ¿Muerto? ¿O escapó? Por primera vez, Russell no estaba seguro. Unos segundos después, la respuesta del sistema resonó en su mente. Saqueo completo. Habilidad. Engaño, nivel medio alto, azul morado. Puedes engañar a otros solo con palabras, con una tasa de éxito bastante alta. Energía mágica, nivel intermedio, azul. Aumenta permanentemente tu poder mágico total. Linaje de Jotunheim, nivel superior, púrpura. Linaje de gigante de hielo de sangre pura. Mejora considerablemente la defensa física y proporciona resistencia y mejora a los hechizos de hielo. Nota. Este linaje es incompatible con los poderes extremis. Usar ambos debilitará sus respectivos efectos. El sistema detectó que el anfitrión posee autoridad invernal. Este linaje puede integrarse, lo que mejora la autoridad invernal en lugar de los rasgos del linaje, y ya no entrará en conflicto con los poderes extremis. ¿Integrar? Russell quedó atónito por un momento. No esperaba esta sorpresa. La entrada extremis fue su principal camino de crecimiento. Su dominio del fuego, especialmente tras adquirir el poder del dios de la llama, había seguido fortaleciéndose. Nunca antes había considerado usar la entrada linaje de Jotunheim. Pero ahora, no solo no entraría en conflicto con extremis, sino que podría mejorar directamente su autoridad invernal. Integrar. Tan pronto como se transmitió el pensamiento, todas las entradas de Jotunheim, ya fueran las de primer nivel o las más débiles previamente ignoradas, desaparecieron de su sistema. Russell inmediatamente sintió un claro aumento en el poder frío dentro de su autoridad invernal. Se estaba acercando cada vez más al cero absoluto. Ahora que lo pensaba, después de despertar la autoridad invernal, podría haber integrado estas entradas de Jotunheim antes, pero ni siquiera se había molestado en comprobarlo. Sacudió la cabeza, suspiró por su descuido y luego se concentró en la última habilidad saqueada, la que más le importaba. Magia de ilusión, nivel alto, oro.
control maestro de ilusiones. Además de crear ilusiones, sombras, teletransportación de fantasmas, técnicas de camuflaje y proyecciones de energía, tu cuerpo ahora puede volverse intangible y tus fantasmas pueden condensarse en entidades físicas. Los ojos de Russell brillaron de satisfacción. La fantasmalización, el truco de Loki para convertirse en humo, no le impresionaba. Sus poderes de luz ya podían convertir su cuerpo en fotones, con mucha mayor velocidad e inmunidad a los ataques físicos. Lo que verdaderamente le interesaba era la encarnación fantasma. Esta habilidad tenía un potencial aterrador. Cuanto más fuerte sea el usuario, más aterradoras serán las entidades que podrá manifestar. La magia de Loki era demasiado débil. Su gigante de fuego manifestado, Surtur, por ejemplo, era más una ilusión que una amenaza real. Odín podía lidiar con él fácilmente. Pero Russell, con el poder divino alimentando esta habilidad, la diferencia sería astronómica. En sus propios estudios, había estimado que le llevaría al menos cientos de años dominar naturalmente la magia fantasma hasta este grado. Y aún así, el alto nivel no era el pináculo. El reino supremo de la magia de la ilusión podría crear construcciones verdaderamente reales. Réplicas perfectas de los seres o fenómenos imaginados, sin diferencias en sus poderes. Pero ese nivel requería más que entrenamiento. Requería iluminación. Un destello repentino de comprensión que no se podía forzar. Russell no era codicioso. Por ahora, la magia fantasma de alto nivel era suficiente. Su poder aumentó una vez más. En ese momento, Odín voló y preguntó fríamente: ¿Loki está muerto? Había visto a Loki reducido a cenizas en las llamas de Russell. Russell dudó un momento y luego respondió: no estoy seguro. A pesar de haber saqueado las habilidades de Loki, el colapso del mundo espiritual de Loki y la desaparición de su voluntad fueron extraños. Russell estaba seguro de haber borrado el alma de Loki, pero la voluntad de Loki se había desvanecido justo antes de eso. Entonces no podía estar seguro de si Loki estaba realmente muerto. Odín frunció el ceño profundamente. Si no estás seguro, entonces probablemente no esté muerto. Qué lástima. Russell miró a Odín, notando en silencio la crueldad en los ojos del viejo dios. Odín realmente quería que Loki muriera. Tan diferente del Odín en la línea de tiempo sagrada. Pero a Russell no le interesaban los asuntos familiares. Había venido aquí en busca de algo completamente distinto. Cambió de tema y preguntó: ¿sabes acerca del antiguo padre de Dios serpiente? Ante esas palabras, las pupilas de Odín se encogieron violentamente. Russell notó su reacción al instante. Él sonrió débilmente. Había llegado al lugar correcto. Odín lo sabía. 113 de Misterio Usapearan Seoza Special Power. Odín se quedó en silencio durante unos segundos. Él no respondió, sino que preguntó: ¿cómo sabes ese nombre? Russell no lo ocultó y le contó la profecía que había escuchado del vampiro. Después de terminar de hablar, notó que la expresión de Odín se volvió sombría, más oscura que cuando había visto a Loki antes. Odín respiró profundamente y dijo lenta y solemnemente: la gran serpiente es en realidad mi hermano. Y el siguiente Padre Todopoderoso, después de Bor, no fui originalmente yo, fue él. Hizo una pausa y continuó explicando: la gran serpiente, o mejor dicho, su verdadero nombre es Kul. Tras convertirse en rey, reveló su verdadera naturaleza. Es tiránico, dictatorial y cruel. En aras del poder, sumió a los 9 reinos en el terror. El árbol del mundo comenzó a desmoronarse bajo el peso del miedo. Como último recurso, le tendí una emboscada y lo sellé en Midgard. Russell se sorprendió un poco. No esperaba una historia tan sangrienta sobre el pasado de Asgard. Pero todavía estaba un poco desconcertado. Si es así, ¿por qué no lo mataste? No me digas que no pudiste. La expresión de Odín se oscureció aún más. No es que no pudiera. Kul se alimenta del miedo. Mientras haya miedo en los 9 reinos, no podrá morir de verdad. Hace 720 años, buscando la manera de matarlo por completo, fui al pozo de la sabiduría, sacrifiqué mi ojo izquierdo y recibí una visión del destino. Russell preguntó con curiosidad: ¿y qué te mostró el destino? El dolor brilló en el único ojo de Odín. Cuando la gran serpiente regrese al mundo, Thor luchará contra él, y ambos perecerán. Russell comprendió inmediatamente. Thor no estaba preso en la mazmorra por haber cometido algún delito. Al contrario, Odín intentaba proteger a su hijo. Y Odín sabía claramente que Russell se había dado cuenta de eso. Pero, Russell entrecerró los ojos ligeramente. Entonces, Rey Dios, ¿te importaría explicarnos qué planea hacer tu ejército asgardiano, totalmente movilizado? Odín de repente se quedó en silencio.
Su mirada se profundizó. Los labios de Russell se curvaron en una leve sonrisa, pero sus ojos se volvieron cada vez más fríos. En ese momento la atmósfera tomó un giro brusco y peligroso. Después de unas cuantas respiraciones profundas, Odín de repente dejó escapar un suspiro y su aura, una vez dominante, se desvaneció por completo. Esa es la Legión de la Llama Divina, el Batallón Triturador de Huesos, y los Jinetes del Lobo. Estaba planeando acabar con Midgard. Russell se burló. Era. A Odín no pareció molestarle el tono sarcástico. Miró a Russell y dijo: si no fuera por ti, lo habría hecho. El hechicero supremo solo no puede detenerme. He luchado contra él. Incluso Bifrost solo podría destruir la mayor parte de la vida en la Tierra. Midgard debería agradecerte. Toda la línea temporal debería agradecerme. Russell puso los ojos en blanco. Como Odín ya no planeaba llevar a cabo el ataque, no había necesidad de pelear. Ahora, el asunto más urgente era lidiar con la gran serpiente. Me llevaré a Thor conmigo, dijo con firmeza. Sorprendentemente, Odín no se opuso. O mejor dicho, impuso condiciones. De repente pareció envejecer 1000 años en un instante y dijo con voz aturdida: quizás sea el destino. Ya no puedo detenerlo. Un sonido crepitante resonó cuando los dos salieron de la dimensión del espejo. Thor descendió en un relámpago, aterrizando con un estruendo atronador. Miró a Odín confundido. Padre, ¿qué acaba de pasar? Odín suspiró. Era Loki. Murió de nuevo. Thor parecía incómodo. No entendía por qué su hermano se había vuelto así. Tan extraño e impredecible. Qué personalidad tan extraña. En el vacío, dentro de un palacio que se asemejaba a Asgard, un hombre con una corona de cuernos cortos y un cetro delgado abrió repentinamente los ojos. Frunció el ceño y murmuró para sí mismo: qué extraño. Nunca había visto a alguien así en ninguna versión de Asgard. Se puso de pie y miró al vacío. Una luz verde parpadeaba en sus ojos. Unos segundos después, se rascó la cabeza confundido. Incluso faltan las coordenadas espacio-temporales. Esto se está volviendo cada vez más extraño. Normalmente, los personajes que creas son inmortales. No debería haber ninguna degradación mental como esta. Después de observar un poco más, se dio por vencido por completo. Olvídalo. De todas formas, el tiempo es caótico allí, y este universo no importa mucho. Después de pensarlo un momento, regresó a su asiento y abrió un cuaderno lleno de números. Con un ligero toque de su dedo, un brillo verde apareció sobre una cadena específica de dígitos. De vuelta en el palacio, Odín todavía estaba discutiendo la profecía con Thor cuando de repente notó que Russell miraba hacia arriba, contemplando las profundidades del universo. ¿Qué encontraste? Preguntó Odín, cada vez más alerta, preocupado por el posible regreso de Loki. Russell negó con la cabeza. Había presentido algo por un breve instante, algo oscuro y misterioso, pero cuando intentó comprenderlo, había desaparecido. Nada. En ese momento, la voz del sistema resonó en su mente. Se detectó poder residual del destino. Enlace establecido. Interceptación completa. Poder del destino, defectuoso, dorado rojo, nota. Ninguna. Russell parpadeó. ¿Qué estaba pasando? ¿De dónde provenía este poder del destino? No, él lo había presentido correctamente antes. Algo había sucedido, algo que escapaba a su comprensión. Pero esta era la primera vez que conseguía una entrada que no tenía ningún efecto. No estaba seguro si se debía a su débil presencia o a alguna otra razón. Aún así, la palabra destino en el universo Marvel no era un asunto menor. Incluso si estaba etiquetado como defectuoso, ya era de color rojo dorado, una rareza más fuerte que los fragmentos de la Fuerza Fénix. Russell no pudo evitar sentir una oleada de emoción. ¿Y qué si estaba defectuoso? Acababa de ganar algo valioso, gratis. ¿Quién sabe cuándo podría activarse? Thor, de pie a un lado, estaba completamente confundido. Este tipo estaba frunciendo el ceño hace un momento y ahora parecía tan feliz. ¿Así de fuerte pensaba la gente? Totalmente impredecible. Russell entonces notó que Odín y Thor lo observaban. Inmediatamente tosió y fingió que nada había pasado. ¿Ya terminaste de hablar? Preguntó casualmente. Lo llevaré de vuelta a la Tierra pronto. Y no te preocupes, el destino no está escrito en piedra. Pero en el momento en que dijo esas palabras, Russell hizo una pausa. Sintió que la entrada recién adquirida temblaba levemente y luego se calmaba. Extraño. Estaba reaccionando a lo que acabo de decir. Russell no estaba seguro. En ese momento, Odín habló. Thor, tu tío tiene razón. El destino no es inmutable. Tal vez ni siquiera necesites actuar. Tal vez la serpiente del mundo muera sin que tú muevas un dedo. Había un significado oculto en su tono.
La boca de Russell se torció. Odín realmente diría cualquier cosa si eso significara mantener vivo a Thor. Y él mismo acababa de ganarse el honor de toda una generación sin hacer nada. Pero considerando el peligro que representaba Loki, él meneó la cabeza y dijo con impotencia: no te preocupes. No me quedaré de brazos cruzados mirando. Odín finalmente se sintió aliviado. Thor, por otro lado, parecía un poco avergonzado. Después de discutir el plan un poco más, un torrente de arcoíris estalló y corrió hacia la Tierra. 114 Thor hizo filial. Tierra. Dentro del helicarrier, una alarma estridente sonó en toda la sala de control. Se detectó una reacción cuántica de alta energía. Se confirmó la convergencia espacial, lo cual es consistente con el tercer principio del puente de Rosen. Coincidencia confirmada. Se detectó transmisión del Bifrost asgardiano. Cálculo de coordenadas completado. Latitud: 19,45 n, longitud: 99,52 o. Llegada inminente. Cuenta regresiva: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cuando terminó la cuenta regresiva, todos los agentes de S.H.I.E.L.D. en la cabina se giraron hacia la ventana del lado de babor. En ese momento estaban sobre América del Norte y podían ver claramente la transmisión desde lo alto del cielo. Por supuesto que sí. Un rayo cegador y multicolor atravesó la atmósfera, distorsionando el espacio circundante mientras se disparaba hacia abajo como un torrente celestial. Señor, ¿cómo debemos responder? Maria Hill se giró desde el lado izquierdo del panel de control y preguntó con calma. En el puesto de mando, incluso sin girarse para mirar, Nick Fury, siempre con presencia imponente, respondió con firme autoridad. ¿Cuánto tiempo tardará el helicóptero en llegar al lugar? Un agente respondió rápidamente. Actualmente estamos cerca de la frontera con el Estado de México, a solo 109 kilómetros de las coordenadas. A máxima potencia, podemos llegar allí en menos de 3 minutos. Nick Fury dio la orden sin dudarlo. Danos la vuelta. Muévete. Vamos a darles a esos extraterrestres un pequeño recordatorio de que esto es la Tierra. Todavía estaba molesto por la forma en que los extraterrestres se habían comportado últimamente, especialmente cuando Thor fue secuestrado hace unos días sin decir ni una palabra. Desde la batalla de Nueva York, Fury había hecho grandes avances en el desarrollo de la tecnología de la Tierra utilizando tecnología Chitauri recuperada. La fuerza, velocidad y potencia de fuego del helicarrier habían mejorado drásticamente. Ahora contaba con un escudo de energía y capacidades de vuelo que casi rivalizaban con las de un Kingjet. Gracias a un conjunto de satélites especialmente equipados, ahora podrían incluso detectar fluctuaciones espaciales. Una leve sonrisa burlona se dibujó en los labios de Nick Fury. Ya podía imaginar la expresión de los asgardianos al volver a ver la nave nodriza mejorada de la Tierra. 3 minutos después, un grupo de agentes de alto nivel se encontraba en la cubierta, mirando fijamente al suelo. El rostro de Nick Fury se oscureció como una ciruela madura. Hasta ahí llegaron las entradas dramáticas. Ni siquiera quedó nadie para presenciar su demostración de fuerza. En el lugar de teletransportación solo quedaba una leve marca. Quienquiera que hubiera llegado hacía tiempo que se había ido. Apretando la mandíbula, Fury murmuró: esto es una violación diplomática interestelar. Quiero presentar una protesta formal. Phil Coulson, siempre realista, respondió rotundamente. Señor, si quiere protestar, al menos necesitaríamos una embajada. Ni siquiera sabemos cómo contactar con Asgard. El rostro de Fury se volvió aún más oscuro. Ciudad de Nueva York, el Santum Santorum. Thor se sentó en el sofá, sosteniendo una jarra de cerveza autorellenable en una mano. Tras dar un buen trago, se limpió la boca y dijo alegremente: Tío Luo, ¿por qué nos molestamos en usar el Bifrost para venir aquí? ¿No habría sido más fácil si simplemente hubieras abierto un portal? Aunque el Bifrost de Asgard había sido destruido por Loki, la espada dorada de Heimdall aún podía usarse para generar un efecto de teletransportación similar. Simplemente era más lento, nada comparado con los portales de Russell. El Doctor Strange, que bebía brandy cerca, casi se atragantó con su bebida al oír eso. Se giró hacia Russell con los ojos abiertos por la incredulidad. Espera, ¿me estás diciendo que fuiste a Asgard y te convertiste en hermano jurado de Odín? Russell puso los ojos en blanco. Ese fue solo uno de los pequeños trucos de Odín. Me hizo jurar hermandad para que protegiera a Thor. Luego comenzó a relatar la profecía completa. Tony suspiró después de escuchar esto. Como se esperaba de los dioses de la mitología nórdica, siempre son muy supersticiosos. Si el destino no hubiera cambiado, Ladva se habría disuelto hace mucho tiempo. Thor preguntó con curiosidad: ¿qué es Ladva?
¿Esas letras representan algo de Shield? Russell respondió con impaciencia. No hagas demasiadas preguntas, chico. Como era el criminal más buscado, no estaba dispuesto a explicarle la situación a Thor en detalle. Thor se encogió un poco hacia atrás. Desde que vio a Russell romper las restricciones de Odín con facilidad, invocar a Mjolnir en Asgard y desatar ese poder devastador del trueno y el fuego, había colocado a Russell en la misma liga que el propio Odín. Así que ni siquiera le importaba que le llamaran sobrino. Este tipo es realmente poderoso. Si me da algunos consejos sobre cómo controlar el poder de Thor correctamente, quizás no tenga que morir constantemente. Tony retomó la conversación y preguntó con interés. No usaste un portal para volver aquí sin ningún motivo. Debes tener algo planeado, ¿verdad? Russell sonrió y respondió. Por supuesto. Se trata de Shield. La serpiente debe reunir el poder del miedo para romper su sello. Cada parte de nuestra victoria cuenta. Así que antes de que eso suceda, necesito que Nick Fury coopere plenamente conmigo. Se volvió hacia Thor y añadió. Sobrino, ¿has bebido suficiente? Es hora de ponerse a trabajar. Había regresado primero al Sanctum Sanctorum, principalmente para contarle a Tony la profecía completa y evitar accidentes inesperados. Thor tomó un último sorbo de su vaso y rápidamente lo dejó. Russell asintió y, con un pensamiento, se abrió un portal dorado. Al otro lado estaba la costa de Noruega. Thor siguió adelante y miró a su alrededor, hacia la playa vacía, preguntando confundido. ¿Por qué estamos aquí? ¿Solo para disfrutar de la vista? Russell se quedó sin palabras. Esa mirada vacía, sí, este tipo no es mucho más inteligente que Thor de la línea de tiempo sagrada. Por eso había mantenido una conversación privada con Odín en Asgard hace un momento. Algunas cosas era mejor no decirle a Thor, por ahora. Russell dijo. No te molestes en mirar a tu alrededor. La gente con la que nos reuniremos aún no ha llegado. Thor estaba aún más confundido. ¿No se suponía que nos reuniríamos con Shield? ¿Por qué estamos aquí? Pero Russell no lo explicó. El Nick Fury de esta línea de tiempo era bastante similar al de la línea de tiempo sagrada. Él no confiaba en nadie. A diferencia del mundo anterior, donde trabajaba frecuentemente con el anciano, ahora sabía cuán peligroso e impredecible podía ser el mundo real. Por eso Russell necesitaba un viejo conocido que actuara como el pollo para advertir a los monos. En ese momento, el cielo se oscureció de repente. Se levantó un fuerte viento y una energía verde oscura apareció de la nada, arremolinándose violentamente mientras se acumulaba. Al mismo tiempo, Nick Fury, que acababa de regresar al Helicarrier, fue alertado nuevamente. Esta vez, el lugar fue Noruega. Se detectó una lectura de energía de alto nivel junto con fluctuaciones espaciales. El rostro de Fury se volvió casi negro por la frustración. Sin dudarlo, ordenó al Helicarrier que despegara inmediatamente. No importaba qué tipo de invasor fuera, estaba decidido a hacerles probar la potencia de fuego mejorada de las mejores armas de Shield. En el viento racheado, un portal se abrió en el centro de la energía verde. Al instante siguiente, una mujer salió con gracia. Su traje de combate negro estaba roto y desgastado por la batalla. Ella adoptó una pose dramática, miró a los dos hombres que tenía delante y dijo con naturalidad. Entonces, ¿el anciano está muerto? ¡Qué lástima! Realmente quería verlo una última vez. Pero en lugar de ver tristeza o rabia en los rostros de los dos asgardianos frente a ella, se encontró con algo más. El tipo grande, de cejas pobladas, ojos grandes y músculos prominentes, se burló y dijo. Hermana, ¿estás alucinando de hambre? ¿De dónde saliste? Hasta tu ropa parece haber pasado por un compactador de basura. Y ahora vienes aquí como si nada. ¿Cómo que el viejo está muerto? ¿De qué viejo estás hablando? ¿De tu padre? Puede que Thor no fuera un experto en tecnología, pero después de unos años en la Tierra, había aprendido una o dos cosas, especialmente de Bucky, quien le había enseñado bastantes insultos creativos. Él no era estúpido. Pudo ver la burla y la hostilidad en sus ojos desde el principio. Así que tampoco se contuvo. Mientras lo decía, incluso levantó las cejas con orgullo hacia Russell, como diciendo, ¿ves? No está mal, ¿eh? Ella se quedó estupefacta. Toda esta situación, despertar del sello, regresar al mundo, no se parecía en nada a lo que ella había imaginado. ¿Por qué este idiota la insultaba de la nada? Russell miró al presumido Thor y dijo con seriedad. Sobrino. ¿Crees que existe la posibilidad de que su padre también sea tu padre? 115 Cruces Ela, Nick Fury's Confidence is Shattered. La sonrisa en el rostro de Thor se congeló y cambió mientras miraba a Ela. Ella se burló y sus ojos se llenaron de burla. Te pareces a los gigantes de hielo que Odín recogió en Jotunheim.
Supongo que tu cerebro está hecho de mermelada congelada. Thor ignoró el insulto, pero parecía completamente confundido. ¿Cuándo tuve otra hermana? Luego se volvió hacia Russell con una expresión desconcertada y le preguntó. Dime, ¿a cuántos parientes más ha encerrado mi padre? ¿Tío? ¿Hermana? No me digas que yo también tengo madrastra. Su rostro estaba lleno de genuina preocupación. Russell le dio a Thor una fuerte palmadita en el hombro y le dijo reconfortante. No te preocupes. Solo 2, y pronto se irán los 2. Relájate, ve a comer algo. De repente, un resoplido frío resonó desde la distancia. ¡Qué arrogante! Creo que Odín rompió el sello solo para que ustedes dos pudieran venir aquí y morir. Ela ya no se preocupaba porque Odín no había muerto. Se echó el pelo hacia atrás con ambas manos, formando una corona negra, similar a una cornamenta, sobre su cabeza. Un poder divino la invadió. Cayó sobre una rodilla y golpeó el suelo con el puño. En un instante, 3 enormes picos de obsidiana, cada uno de decenas de metros de largo, salieron disparados de la tierra, formando una jaula en forma de cruz que atrapó a Russell y Thor dentro de ella. Morir. Mientras su voz fría resonaba, incontables espinas oscuras brotaron de las 3 puntas, creciendo hacia adentro. Pero la escena que Ela esperaba, ver a los 2 hombres empalados, no ocurrió. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Las densas y afiladas espinas habían crecido de forma caótica, pero ni una sola les tocó el cuerpo. Era como si las estuvieran evitando a propósito. Imposible. Ella quedó atónita. Tenía control total sobre estas espinas de la muerte. Estaban diseñadas para atravesarlo todo. Esto no debería estar pasando. El cuero cabelludo de Thor se estremeció. Podía sentir el aura espesa de muerte que irradiaban las púas que lo rodeaban. En ese momento, vio que Russell estaba a su lado levantando lentamente un dedo y sonriendo. Créeme. No tienes idea de lo que es posible. Tan pronto como terminó de hablar, dio un paso adelante. En un instante, todas las púas y espinas formadas por el poder de Ela se hicieron añicos, rompiéndose y convirtiéndose en energía de muerte pura, de color verde oscuro. Esa energía de muerte rodeó a Russell y, como sirvientes leales, abandonaron a su antiguo amo y se reunieron obedientemente en sus manos. Los ojos de Thor se abrieron de par en par por la sorpresa. Esto estaba mucho más allá de lo que él podía comprender. ¿Por qué el poder de su hermana estaría bajo el control de otra persona? La expresión de Ela cambió drásticamente. Ella se dio cuenta. No era que la energía de la muerte la había traicionado. Era que el ser frente a ella tenía una autoridad mayor que ella sobre la muerte. Como si él fuera el verdadero dios de la muerte y ella solo una impostora. De repente, el suelo tembló. Un enorme pilar de obsidiana se alzaba bajo los pies de Russell, elevándose hacia el cielo como si estuviera elevando a un dios de regreso a su lugar legítimo en los cielos. A 1000 metros sobre la tierra, se escuchó un trueno ensordecedor. Se acabó, Ela. El día que te liberaste de tu sello, se convirtió en el día de tu verdadera muerte. Dile adiós a este mundo. La cara de Ela se puso pálida. Ella nunca podría haber imaginado que al romper el sello, un dios de la muerte más poderoso la estaría esperando. Ella miró hacia el cielo, su mirada parecía atravesar el universo, encontrando su mirada con la del hombre que la observaba desde lejos. Ella rugió furiosamente. ¿Crees que me rendiré, Odín? Sigue soñando. Soy la verdadera diosa de la muerte. Cuando su voz cayó, comenzaron a formarse grietas en su cuerpo y todo el poder divino dentro de ella estalló violentamente. La tierra se abrió completamente. Una enorme punta dentada se elevó hacia el cielo. Estaba cubierta de retorcidas líneas verde oscuro y símbolos misteriosos, rebosando de pura energía mortal. Incluso la luz se atenuó en su presencia, como si se consumiera en la nada. Surgió de la tierra como un presagio del infierno. Thor no pudo evitar tragar saliva con fuerza. Nunca había conocido a esta hermana antes, su dominio sobre el poder divino superaba con creces el suyo. Pero aún así, instintivamente se giró para mirar al hombre que estaba a su lado. El rostro del hombre permaneció tranquilo. Sus ojos estaban fríos. Ante un poder tan abrumador, no se inmutó ni mostró desdén. A él simplemente no le importaba. En ese momento, una voz débil sonó junto a Thor. Thor, observa con atención. No digas que nunca te cuido. Solo te lo mostraré una vez. Auge. La voz familiar sobresaltó a Thor. Miró hacia arriba y, en algún momento, el cielo se había oscurecido. Espesas nubes negras se agitaban amenazadoramente, irradiando una aterradora sensación de opresión. Se sentía como si todo el cielo estuviera a punto de derrumbarse. El mismo aire tembló. El corazón de Thor latía inexplicablemente. Antes de que pudiera reaccionar, su visión se vio abrumada por un solo color.
Una columna cegadora de relámpagos blancos y morados descendió del cielo. Por un instante, el mundo perdió todo sonido. Solo quedó el rayo, tragándose todo a su paso. Nadie sabía cuánto tiempo pasó antes de que Thor finalmente recuperara el sentido. Las nubes oscuras se habían dispersado, revelando un cielo azul claro y un sol abrasador. Una brisa cálida y húmeda soplaba por la tierra, trayendo el olor salado del mar. Por un momento, Thor pensó que todo lo que acababa de suceder era un sueño. Pero cuando miró hacia abajo, la horrible realidad lo atrajo hacia sí. La costa que una vez estuvo cubierta de hierba había desaparecido. El suelo había sido desgarrado, dejando una enorme cicatriz irregular que se extendía por varios kilómetros. Dispersos por el campo de batalla se encontraban rocas destrozadas y cristales de color rojo oscuro, aún humeantes por el intenso calor. Parecía el lienzo de un dios del trueno, quemado por la destrucción y la desesperación. Era fácil imaginar la violencia que acababa de estallar. El enorme pico se había derrumbado y convertido en escombros. Thor siguió a Russell en silencio a través de la tierra fracturada. Ella había desaparecido por completo, dejando atrás solo una corona de cornamenta destrozada como prueba de que alguna vez había estado allí. Thor no preguntó por qué Russell la había matado. Si Odín hubiera tomado la decisión, entonces debe haber habido una razón. Además, por las propias palabras de Hela, estaba claro que odiaba a Asgard. En ese momento, una sombra apareció en el cielo. El Helicarrier 2-1 descendió lentamente de las nubes. Dentro de la cabina solo había silencio, interrumpido por el leve zumbido de la corriente eléctrica. Todos los agentes, incluido Nick Fury, miraron en silencio la pantalla de control principal. En él se mostraban no solo la Tierra arruinada y quemada, sino también las lecturas de alta energía que el sistema había registrado. El sistema de IA había analizado los datos espectrales y de radiación, calculando que el pico de energía había superado el nivel de una bomba nuclear de 1.000.000 de toneladas. Y esa fue solo una estimación conservadora. Lo habían presenciado con sus propios ojos a través del puerto de observación. Una columna de relámpagos que parecía atravesar el cielo y la tierra. Fue como ver a un dios mítico descender a la realidad. En ese momento, todo el orgullo y la confianza de Nick Fury, nacidos gracias a las mejoras del Helicarrier, quedaron completamente destrozados. Y todo esto fue causado por el hombre misterioso que ahora se muestra ampliado en su pantalla. Ese hombre era como el propio Mephisto. 116 Let Humanity My Divine Name. En ese momento, la imagen del satélite se acercó de repente. El hombre en la pantalla de repente levantó la cabeza y los miró directamente. Nick Fury se sentó derecho instintivamente y sintió un escalofrío recorriendo su columna. A pesar de que estaban separados por una pantalla, claramente sintió la mirada del hombre atravesándola, como si estuviera enfocada directamente en él. Y no fue solo él. Todos los agentes en la cabina lo sintieron en ese preciso instante. Fue espeluznante, aterrador. El rostro de Maria Hill palideció. Se le secó la garganta. Respiró hondo y preguntó con cautela. «Director, ¿vamos a bajar?» Thor está con él. Deberían haber sido teletransportados aquí a través del Bifrost, añadió. Nick Fury apretó los dientes. Como representante de la Tierra, no podía permitirse mostrar debilidad. Tenía que bajar. Pero justo en ese momento, en la imagen ampliada de la pantalla, el hombre pronunció en silencio dos palabras. No hay necesidad. Simple. Directo. Y todos lo entendieron. Al segundo siguiente, el espacio en el puente comenzó a distorsionarse como un cubo de Rubik, moviéndose y realineándose. Y cuando el cubo volvió a armarse, las dos figuras de la pantalla habían desaparecido y aparecieron directamente en la cabina. Las pupilas de Nick Fury se encogieron hasta el tamaño de puntos y su corazón latía violentamente. Miró a su alrededor. Todos los agentes tenían el rostro paralizado por la sorpresa y un miedo inconcebible. Trago. Alguien tragó saliva con dificultad. En el silencio, el sonido era inquietantemente claro. Thor, notando lo tensos que estaban todos, rápidamente dio un paso adelante y dijo: «Tranquilos todos. Nick Fury, él es Russell, uno de los dioses de Asgard. Ocupa una posición equivalente a la de mi padre, Odín. Vino a la Tierra esta vez para ayudar a la humanidad». Siendo sincero, aunque conocía a Russell, Thor se sentía incómodo llamándolo tío Luro delante de tanta gente. Simplemente no le parecía apropiado. Al presentarlo así, también les dejaba claro a los demás el respeto que inspiraba este hombre.
Tan pronto como Thor dijo eso, la atmósfera en la habitación se alivió visiblemente. El miedo en los ojos de los agentes de S.H.I.E.L.D. disminuyó, reemplazado por reverencia y asombro. Aunque nunca habían visto a Odín con sus propios ojos, habían oído lo suficiente, tanto de los mitos como de Thor, que él era el rey de los dioses. Y ahora se decía que esta persona, Russell, estaba en igualdad de condiciones con Odín. Eso solo era suficiente para causar asombro en cualquiera. En cuanto a su fuerza, acababan de presenciarlo con sus propios ojos. Por un momento, muchos de los agentes incluso sintieron un sentimiento de honor. Realmente pude ver de cerca un verdadero ser de nivel dios. Nick Fury miró a Thor con agradecimiento y respiró aliviado. Una sonrisa serena regresó a su rostro mientras tomaba la iniciativa de acercarse a Russell y decirle formalmente: «Hola, señor Russell. Soy Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D. Es un honor conocerte». Russell asintió en señal de reconocimiento. Fury no se atrevió a ofenderse por la mínima respuesta, ni intentó ninguna broma. Fue directo al grano. «¿Puedo preguntar qué los lleva a usted y a Thor a ayudar a la humanidad?» Y. Si es posible, ¿podrías contarnos qué pasó exactamente durante esa pelea anterior? Russell señaló la corona oscura y con astas que yacía cerca. Ese era uno de los heraldos de la gran serpiente, el antiguo rey del miedo. La serpiente ha despertado y en un futuro cercano regresará a la tierra, para alimentarse del miedo y gobernar toda la vida. Fueron solo unas pocas frases tranquilas, pero fueron suficientes para dejar pálidos todos los rostros en la sala. Nick Fury no pudo evitar mirar a Thor, y su corazón se hundió cuando vio que Thor asintió en señal de confirmación. ¿Ese nivel de retroalimentación energética fue realmente solo de un pionero? Inicialmente había sospechado que la otra parte podría estar mintiendo, pero el gran poder mostrado, junto con la afirmación de Thor, disipó rápidamente ese pensamiento. Tomando una respiración profunda, su expresión se volvió seria. «Señor Russell, ya que trajo a Thor aquí, supongo que hay algo que S.H.I.E.L.D. debe hacer, ¿no? Siempre y cuando no viole los principios fundamentales de la Tierra, cooperaremos». Russell asintió con satisfacción. Pensó que la habilidad de manipulación mental de Loki debió haber surtido efecto. De lo contrario, con la personalidad de Nick Fury, no habría creído las cosas tan fácilmente. Siempre fue mejor cuando las cosas podían seguir adelante sin problemas. «Es muy sencillo», dijo Russell en un tono que no admitía ninguna negativa. «Quiero que informen al público sobre la crisis con antelación. No hace falta que les digas quién es el rey del miedo. Solo hazles saber. Cuando aparezca el mensajero del miedo, no deben entrar en pánico. En cambio, invoquen el nombre de Dios en sus corazones, y Dios vendrá a disipar la oscuridad». El corazón de Nick Fury tembló. «¿Puedo preguntar, cuál es el nombre de este Dios?» Thor respondió solemnemente. «¿Quién crees que es?» «Obviamente es el hombre que está frente a mí», respondió rápidamente Nick Fury. «O sea, claro que sé que eres tú. Pero, ¿el nombre de un dios no suele ir acompañado de un título? Por ejemplo, ¿no eres el dios del trueno?» Thor se rascó la cabeza con torpeza. Quería explicar que ya no era solo Thor. En ese momento, Russell intervino casualmente. «Invierno, fuego, trueno, luz. Puedes añadir el prefijo que quieras a los 4 poderes divinos. No tiene por qué ser complicado, solo incluye mi nombre». Nick Fury se quedó paralizado por un momento, la sorpresa inundó sus ojos mientras se le ponía la piel de gallina. Thor ya se sabía que Thor poseía solo un poder divino. Pero además de la columna de relámpago temporal de antes, este hombre ahora afirmaba tener 4 poderes más. Cada uno de ellos sonaba aterrador por sí solo, y si solo uno de ellos era tan poderoso, el alcance total de su fuerza era simplemente inimaginable. Incluso Thor estaba más conmocionado que Nick Fury en ese momento. Porque sabía que Russell también tenía el poder de la muerte. Eso lo convirtió en 5 poderes divinos. Esto fue una completa locura. En toda la historia de Asgard, jamás había existido tal ser. Ahora, él realmente creía que incluso el padre de todo, Odín, podría no ser rival para este hombre. Y a juzgar por la actitud despreocupada de Russell, que nunca mencionó el título de rey de los dioses, Thor no pudo evitar temblar con un pensamiento horroroso. ¿Podría ser que Russell aún tuviera más poderes que aún no había revelado? Al segundo siguiente, Thor sacudió violentamente la cabeza. «¡No! Imposible. Absolutamente imposible. Debe estar pensando demasiado las cosas. Esto ya era más que monstruoso. Si Russell tuviera otro poder además de este, bien podría ser la mismísima Gea resucitada». La frente de Nick Fury estaba empapada de sudor y sentía un nivel de presión que nunca antes había experimentado. Esto ya no podía explicarse como simplemente un encuentro extraterrestre.
Después de pasar esta crisis, era muy probable que innumerables humanos comenzaran a creer en la mitología nórdica. Pero aún así no se atrevió a objetar. Si el llamado mensajero del miedo realmente llegara, esta podría ser la única esperanza de supervivencia de la humanidad. Tras terminar lo que vino a ser, Russell no se quedó a bordo del Helicarrier. Su cuerpo se transformó en un remolino verde y desapareció. Thor se quedó para ayudar a Nick Fury. 2 horas después, se publicó un mensaje que conmocionó al mundo entero. Anochecer. Plaza de la Libertad. Las luces del edificio Baxter brillaban intensamente. Esta fue la sede de los famosos Cuatro Fantásticos. En el piso 27, un joven de pelo corto estaba recostado en el sofá, con las piernas cruzadas, mirando vídeos cortos en su teléfono y con una sonrisa satisfecha en su rostro. De repente, como si viera algo divertido, se echó a reír y llamó a la figura de piel de piedra que levantaba pesas cerca. ¿Es Nick Fury estúpido? ¿De verdad creó un vulcano? Si me preguntas, preferiría ser el dios del fuego, jajaja. 117 Lord Skiamer, Soul Destroyer. La cosa gruñó mientras levantaba una barra que pesaba varias toneladas, ignorando por completo lo que había dicho Johnny Storm. En ese momento, el señor fantástico salió del laboratorio. Al oír las risas, preguntó con curiosidad. Johnny, ¿qué viste que te hizo reír tanto? La antorcha humana levantó las cejas, levantó su teléfono y se rió entre dientes. El director negro de S.H.I.E.L.D. acaba de lanzar una advertencia. Dice que un ser aterrador llamado Mephisto está espiando la Tierra y enviará mensajeros para sembrar el desastre. Al oír esto, el señor fantástico frunció el ceño y su expresión se volvió pensativa. Aunque no interactuó mucho con S.H.I.E.L.D., Nick Fury no es uno de esos políticos que engañan a los civiles. Si dice eso es que debe haber descubierto algo. Cuanto más lo pensaba, más seria se tornaba su expresión. Habló en voz alta, aparentemente sin dirigirse a nadie. 023, S.H.I.E.L.D. ha enviado una solicitud de asistencia. 023 era un sistema de IA que había pasado por 23 iteraciones. Una voz femenina mecánica resonó por el pasillo. Lo siento, señor. No hemos recibido ninguna solicitud de asistencia de S.H.I.E.L.D. ¿Quieres que les envíe un correo electrónico de consulta? Johnny se encogió de hombros y lo interrumpió. No hace falta, Reed, parece que S.H.I.E.L.D. ya ha ideado un plan. Te va a resultar un poco gracioso. 023, proyecta los datos. Inmediatamente apareció una luz holográfica azul y, después de unos segundos de escanearla, los ojos del señor fantástico se abrieron con sorpresa. Dios. ¿Están hablando de los asgardianos otra vez? ¿Por qué volvieron a llamarlos dioses? Johnny se encogió de hombros nuevamente y habló con indiferencia. Quién sabe, tal vez de repente se convirtió en un creyente de esas deidades alienígenas. Si me preguntas, podría haber una crisis, pero definitivamente está exagerando. Probablemente será criticado en la reunión del Consejo de Seguridad Mundial la próxima semana. El señor fantástico meneó la cabeza. No necesariamente. 023, muéstrame todos los eventos globales anormales recientes y calcula la tasa de desviación si es posible. Cuanto mayor sea la desviación, más anormal será el evento. En condiciones normales, la probabilidad de tales desviaciones es extremadamente baja. ¿Entendido, señor? Unos segundos después, la voz de la IA volvió a sonar. En los últimos 30 días, hubo un evento con una desviación del 89%. Esta tarde, se celebró un desfile en la calle Manhattan. Inicialmente concebido como una manifestación pacífica, se convirtió en una protesta violenta. El ex Capitán América, Steve Rogers, resultó herido mientras intentaba mantener el orden. Johnny puso los ojos en blanco y dijo, Reed, ¿tu sistema está fallando? ¿Qué tiene de anormal? 023 respondió por sí solo. Los participantes en el desfile mostraron una agresividad intensificada, desviándose de los patrones de comportamiento típicos. Los civiles cercanos mostraron reacciones de miedo inusuales. El umbral emocional era anómalo. La antorcha humana estaba a punto de replicar cuando la voz de la mujer invisible llegó a través del canal compartido. Reed, estoy en la Quinta Avenida. Un martillo acaba de caer del cielo. Nadie puede levantarlo. Ya hay una multitud reunida. La Quinta Avenida estaba cerca del edificio Baxter. Al oír esto, el interés de Johnny se despertó inmediatamente. Ajá. ¿Será como el martillo de Thor? ¿El que te da poder si logras levantarlo? Yo voy allí primero. Con eso, saltó del edificio, encendiéndose en llamas mientras reía y volaba. La cosa se puso el abrigo en silencio, con la cabeza pétrea oculta bajo una capucha. Se fue sin decir palabra. Reed negó con la cabeza y suspiró levemente. No podía hacer nada.
Entre los cuatro fantásticos, Ben, el que se transformó por completo en un ser rocoso, nunca había sido aceptado del todo por el público. Con el tiempo, ese tipo de rechazo debió de tener consecuencias psicológicas. Pronto, los dos llegaron al lugar. La policía ya había acordonado el lugar para mantener a raya a la multitud. Johnny seguía intentando levantar el martillo, forcejeando con todas sus fuerzas. Pero el suelo bajo sus pies había comenzado a derretirse, y aún así, el martillo no se movió ni un centímetro. Susan miró a Reed y dijo: no es el martillo de Thor. Lo he comparado. Pero esta propiedad, la incapacidad de levantarla, todavía parece estar relacionada con Asgard. Reed miró a la multitud y sacó una tableta. Por razones de seguridad, tal vez deberíamos teletransportarlo primero al laboratorio. En verdad, quería estudiar las runas asgardianas, y esta era una oportunidad única. En ese momento, un policía se adelantó y lo detuvo. Lo siento, señor Richards, dijo el oficial. Sé que eres una buena persona, pero esto ahora es propiedad del gobierno. No tienes autoridad para tomarlo. Al oír esto, Johnny Storm, también conocido como la antorcha humana, inmediatamente soltó el martillo y se acercó furioso. Oye, idiota. ¿No ves lo peligrosa que es esta cosa? Si explota, podrías asumir la responsabilidad. El oficial pareció avergonzado, pero de repente se quedó paralizado y señaló hacia atrás. ¿Está bien el señor Ben Grimm? El temperamento de Johnny se encendió, pensando que el policía se estaba burlando de la apariencia rocosa de Ben. Pero Reed se dio la vuelta y quedó atónito. El martillo que nadie podía levantar ahora lo levantaba Ben Grimm. Su cuerpo rocoso, de color marrón amarillento, se había vuelto completamente negro, y las grietas entre sus placas brillaban con una energía similar al magma. Una armadura metálica gris se había formado alrededor de sus extremidades. Y lo que era aún más aterrador, dos criaturas con tentáculos, parecidas a pulpos, se habían materializado en sus hombros, con sus cabezas sin ojos retorciéndose y contorsionándose. Parecían grotescos y demoníacos. Entonces un rugido resonó en el aire. Ben levantó el martillo con ambas manos y gritó con voz atronadora. Soy el padre de los dioses. Venerable martillo celestial de vanguardia. Ángel de la muerte. Devorador de almas. Humanos. Temedme. El señor fantástico comprendió de inmediato lo que sucedía. Su rostro palideció mientras gritaba. ¡No! Ben, para. Pero ya era demasiado tarde. Ben estrelló el martillo contra el suelo sin dudarlo. Auge. La tierra se agrietó instantáneamente. Una onda expansiva masiva explotó hacia afuera, levantando la carretera y arrojando escombros en todas direcciones. Los espectadores y la policía gritaron al ser lanzados hacia atrás. Los escaparates de coches y tiendas se hicieron añicos con el impacto. Después de más de 10 segundos, el polvo y el humo se asentaron. La calle parecía haber sido alcanzada por un misil de crucero. Un cráter enorme se había formado alrededor de donde se encontraba Ben. Docenas de cuerpos destrozados yacían esparcidos por el suelo, y los edificios circundantes quedaron reducidos a escombros. La mujer invisible dejó caer su escudo de energía y miró a su alrededor con horror. La escena fue devastadora. Además de los muertos, un gran número de civiles yacían gimiendo fuera del radio de la explosión. La sangre cubría sus rostros y sus ojos reflejaban puro terror. Johnny Storm, envuelto en llamas, rugió furiosamente. ¿Qué demonios estás haciendo, Ben? Entonces lo supo. Ben ya no era el mismo. La humanidad ya les temía. Pero ahora, esta locura los sumirá en el odio y el pánico absolutos. De repente Reed se dio cuenta de algo y gritó. Es Mephisto. Quien levante el martillo se convertirá en su peón. Shield no mentía. Él viene. Los que aún estaban conscientes recordaron inmediatamente la advertencia de Shield. Algunos, presas del pánico, tomaron sus teléfonos, intentando recordar y gritar el nombre de la alerta. Pero Johnny gritó por encima de ellos. No lo digas. Yo me encargo de esto. Déjamelo a mí. En ese momento, solo un pensamiento llenó su mente. Como miembro de los Cuatro Fantásticos, si podía derrotar al poseído Ben, tal vez aún pudiera salvarlo. Porque si un verdadero dios asgardiano descendiera ahora, todo podría haber terminado. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las llamas de Johnny estallaron con más fuerza. Se lanzó hacia adelante dejando una estela llameante, estrellándose directamente contra el poseído Ben Grimm. 118 The Name of God. El cielo nocturno oscuro de repente se iluminó. Un rayo de luz ardiente se disparó a través del cielo como un meteorito, dejando un rastro de explosiones tras de sí mientras se estrellaba contra la cosa. Auge.
Un sonido ensordecedor resonó como una campana gigante y estalló una poderosa onda expansiva. Johnny Storm, la antorcha humana, levantó la cabeza en estado de shock. Porque la cosa no se había movido ni un centímetro. Era como si se hubiera arraigado al suelo. Sus pies no se habían movido en absoluto. Johnny, por otro lado, sintió como si se hubiera estrellado contra una montaña. La fuerza del impacto le revolvió las entrañas. Casi tosió sangre. Entonces, una sonrisa aterradora apareció en el rostro rocoso de Ben Grimm, retorcido por el odio. Chispas fundidas brotaron de su boca mientras rugía. Te he odiado durante mucho tiempo, Johnny Storm. Porque eres el guapo, el popular, siempre rodeado de fans. Incluso cuando te equivocas, la gente te perdona. ¿Y yo? Cada vez que aparezco, me señalan, me temen, me odian, incluso cuando arriesgo mi vida para salvarlos. Pero ahora entiendo. Sin inmutarse ante las llamas abrasadoras, Ben agarró a Johnny por el cuello. Su voz estaba llena de malicia mientras gritaba. Porque no lo merecen. A estos débiles mortales de carne y hueso los aplastaría de un solo golpe. Lo único que merecen es vivir con miedo de mí. Y tu sangre, será su despertar. Muere, Johnny Storm. Con un rugido, levantó el martillo de guerra que tenía en la otra mano. Llevaba una fuerza aterradora, cortando el aire con un silbido ensordecedor, y sin dudarlo un segundo, lo blandió directo a la cabeza de Johnny. De repente, Sue Storm, la mujer invisible, extendió sus manos, formando una profunda barrera de energía azul para proteger a su hermano. Pero el escudo se hizo añicos instantáneamente bajo el abrumador golpe. A Sue le salió sangre a borbotones por la nariz. Gritó y se desplomó en el suelo. Al mismo tiempo, Reed Richards Mr. Fantástico, estiró su cuerpo como una serpiente enroscada, envolviéndose fuertemente alrededor de Ben Grimm en un intento desesperado por detener el martillo. Pero frente al poder absoluto, no había esperanza. Reed fue destrozado como un caramelo y arrojado lejos sin poder hacer nada, completamente incapaz de detener el ataque. Estallido. Una brillante explosión de fuego iluminó el cielo. Chispas volaron del cuerpo de Johnny cuando fue aplastado como una bala de cañón, estrellándose contra un edificio a decenas de metros de distancia antes de estrellarse contra el enorme monumento de piedra en Liberty Square detrás de él. Decenas de toneladas de granito se hicieron añicos en innumerables pedazos. Johnny yacía en el suelo, con sangre brotando de su boca como lava. Sus llamas parpadeaban débilmente mientras la sangre derramada encendía todo a su alrededor. Auge. Otra explosión. Un enorme agujero se abrió nuevamente en el edificio cuando Ben Grimm atravesó la pared, cayó desde arriba y aterrizó con un estruendo atronador al lado de Johnny. Pisó el pecho de Johnny con desdén, volteándolo. Mirando el cuerpo destrozado de su excompañero, se burló con crueldad. No eres más fuerte que yo en absoluto. No, ni siquiera ustedes tres juntos son tan fuertes como yo. Y aún así, toda la gloria siempre fue para ustedes. No lo mereces. Mereces morir. Con esas palabras, levantó el martillo de guerra una vez más, esta vez, para acabar con la vida de Johnny para siempre. Las llamas que rodeaban a Johnny se extinguieron. Su sangre volvió a teñirse de rojo carmesí. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento y tristeza. No te preocupes, murmuró Ben con frialdad. Después de que mueras, me aseguraré de que los demás también estén encerrados. Mientras golpeaba el martillo con fuerza brutal, una alegría retorcida llenó su corazón. En ese momento, una luz azul brillante brilló. El señor Fantástico se había teletransportado, agarró a la antorcha humana por las piernas y tiró de él hacia atrás, evitando un golpe fatal justo a tiempo. Aunque el martillo de guerra no lo golpeó directamente, se estrelló contra el suelo, provocando una onda de choque aún más devastadora que antes. La tierra entera tembló violentamente. Las grietas se extendieron por todas partes, destrozando la Plaza de la Libertad. La potente onda expansiva lanzó escombros por doquier, arrastrando hormigón, acero y cuerpos por igual. Innumerables personas murieron en un instante, y la antorcha humana, que estaba más cerca, tosió sangre violentamente. Si su físico no hubiera evolucionado hace mucho tiempo, habría muerto muchas veces. Aunque el cuerpo del señor Fantástico era elástico y como de goma, aún así estaba herido. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y su pierna derecha estaba perforada por un trozo irregular de escombros. Reed parecía desesperado. Nunca imaginó que las cosas llegarían a este punto tan rápidamente. No había tiempo para el análisis ni para la preparación. Todas sus armas científicas seguían guardadas en el laboratorio. Y en menos de un minuto, los tres habían perdido la capacidad de luchar.
Un segundo me sentí como en el cielo, y al siguiente como en el infierno. La cosa, que ya no era su amigo Ben Grimm, ahora consumido por la oscuridad, sonrió sombríamente ante la expresión de Red y se rió. ¿Sí? Así mueren los cuatro fantásticos, ahogándose en la desesperación. Que esto traiga un miedo sin fin a los débiles mortales. El señor fantástico, aturdido por el repentino giro de los acontecimientos, finalmente volvió en sí. Salvar a la cosa ya no era posible. A este ritmo, incluso sobrevivir sería un milagro. Gritó hacia la antorcha humana ensangrentada. Aún no hemos perdido. Usa el plan de Nick Fury ahora. Con un grito de dolor, Red se arrancó la púa de la pierna y estiró el cuerpo como un fideo. Envolviéndose alrededor de la cosa, su cuerpo se aplastó repentinamente, formando una sábana, y cubrió la cabeza del monstruo. Cegado, la cosa rugió furiosa y trató de arrancársela. Pero por más que tiraba, la tela solo se estiraba más y se negaba a rasgarse. La antorcha humana levantó la vista y vio a Red luchando con la cosa, con el rostro pálido y lleno de tensión. Sabía que Red no duraría mucho más. Ahora era la última oportunidad. Una expresión compleja brilló en los ojos de Johnny Storm. Alguna vez pensó que la idea de Fury era ridícula, una broma. Pero ahora, era su única esperanza. Y la parte más triste fue. Esto era todo lo que le quedaba. Ni siquiera sabía si funcionaría. Si fracasara, los cuatro fantásticos no serían más que una nota al pie de la historia. A pesar de la duda que le nublaba la mente, la antorcha humana no dudó. Con sus últimas fuerzas y una fe inquebrantable, gritó los nombres que había memorizado hacía apenas 10 minutos. El gran maestro del trueno. El rey de la llama. El señor del invierno. El dios de la luz que brilla sobre el mundo. Por favor, salven a todos los humanos que tiemblan de miedo. SZZZZT. El cuerpo del señor fantástico quedó destrozado por los escombros. Gritó al recuperar su forma original y salió volando. La cosa rugió. Estáis todos muertos, tontos. Aunque tus dioses descendieran, no podrían salvarte. Levantó su martillo de guerra, saltó alto en el aire y lo dejó caer con una fuerza imparable. Johnny Storm se desplomó en el suelo. Sus brazos intentaron sostener su cuerpo destrozado. En su visión, solo vio esa aterradora figura descendiendo desde arriba. Se acabó. Ese fue su único pensamiento. Pero justo entonces, un rayo brilló en sus ojos. Fue como una escena congelada en un solo cuadro y luego se transformó en una figura. El hombre levantó ligeramente la cabeza y dijo, 1177, 20. Mientras la voz resonaba en el aire, John vio a la cosa, todavía en el aire, de repente golpeada por una fuerza invisible. Con un estruendo ensordecedor, su pecho explotó y dejó escapar un grito monstruoso cuando su cuerpo fue arrojado hacia atrás y se estrelló contra el suelo. 119 Second Skill, Unexpected Entries. Los ojos de Thunderbolt se abrieron de par en par al contemplar la figura formada completamente por truenos que repentinamente descendió sobre él. Al instante, lo invadió una conmoción indescriptible. Los relámpagos surgieron a través de los bordes de la ropa de la figura, ondulando como olas rompientes e irradiando una aura destructiva que se extendió en pulsos. Esa aura se sentía tangible, como un martillo pesado que golpeaba implacablemente los corazones de todos los que presenciaban la escena. Aturdido, Thunderbolt pareció ver un gigante imponente compuesto enteramente de relámpagos violentos. Cada rayo que recorría su forma parecía los vasos sanguíneos de un gigante, brillando con una luz cegadora y rebosando de un poder capaz de sacudir el mundo. De pie allí como un verdadero dios, la figura exudaba una majestuosidad imponente. En ese momento, Thunderbolt se sintió completamente insignificante. Todo hasta ahora parecía una broma. Nick Fury tenía razón. Esto era un dios. Y no solo la antorcha humana. Todos los que aún estaban con vida en la plaza tenían una expresión como si hubieran presenciado el descenso de una deidad. Nunca olvidarían este momento. El shock duraría para siempre. Russell ni siquiera miró atrás. Miró fugazmente al señor fantástico y dijo, ahora me debes 2 favores. Reed Richards asumió que significaba la vida de ambos, la suya y la de la antorcha humana. Por eso eran 2 favores. Pero no le dio demasiada importancia. Él simplemente esbozó una sonrisa amarga y asintió. Si la otra parte lo decía, solo podía significar una cosa, Ben Grimm ya no tenía salvación. Russell giró la cabeza y miró al hombre de piedra que subía desde el suelo. Las rocas en su pecho se rompieron, dejando al descubierto un núcleo fundido que brillaba como lava. Te mereces la muerte. Los ojos del hombre de piedra se habían vuelto completamente negros.
El martillo que sostenía estalló con una energía aterradora que lo recorrió por todo el cuerpo. Con un rugido atronador, las ventanas de los edificios circundantes se hicieron añicos instantáneamente. Un rayo negro surgió violentamente de su cuerpo. Las rocas que lo componían se tornaron rojas como brasas y crecieron rápidamente. Donde antes había escombros, ahora horribles púas de piedra sobresalían de sus articulaciones. Una capa de armadura negra lo envolvía, grabada con el emblema de una serpiente de 3 anillos. Su martillo de guerra también se transformó, más grande, más monstruoso, y sus runas retorcidas brillaron con una fría luz metálica. En ese momento, el hombre de piedra parecía un demonio berserker de las profundidades del infierno. De pie sobre el suelo destrozado, el aire a su alrededor se volvió pesado y sofocante, irradiando una aura abrumadora. Luego avanzó pisando fuerte con tremenda fuerza. El suelo se derrumbó y grietas como telarañas se extendieron bajo sus pies. El miedo llenó los ojos de Thunderbolts. Si esta hubiera sido su forma anterior, Thunderbolt habría muerto de un solo golpe, sin la más mínima posibilidad de sobrevivir. Los ojos de los que estaban cerca temblaron. Sus emociones, afectadas por la presión invisible, comenzaron a desmoronarse. El miedo instintivo se apoderó de sus corazones. El hombre de piedra sonrió sombríamente, con una mirada de satisfacción en su rostro. Tener miedo. Cuanto más miedo tienes, más fuerte me vuelvo. Pero en ese momento, una voz tranquila resonó en los corazones de todos. Un segundo. Te mataré. La voz hizo añicos el miedo que acababa de arraigarse, como una espada que corta la oscuridad. Ante la mirada atónita de todos, Russell levantó la palma de la mano. Tú eres el que va a morir. Los ojos del hombre de piedra se tornaron rojos como la sangre por la rabia, y rugió mientras cargaba hacia adelante. Cada paso tenía un poder inimaginable, aplastando el suelo bajo sus pies y sacudiéndolo todo. Todo lo que se atrevía a interponerse en su camino era aniquilado al instante. Russell no se movió, pero su mirada se agudizó. En un instante, una energía abrasadora brotó de su palma, como magma fundido. Trazó un arco deslumbrante en el aire y golpeó al hombre de piedra de lleno en el pecho. Auge. El hombre de piedra se detuvo de repente. Una energía abrasadora lo salpicó todo. La armadura negra que lo cubría se desintegró al instante. La energía se filtró por las grietas de su cuerpo rocoso, como si tuviera vida propia, extendiéndose salvajemente y liberando un aura aterradora de destrucción. A primera vista, ya no parecían escombros. Era como si todo el hombre de piedra fuera una sola roca enorme que ahora se desmoronaba bajo una energía de color rojo dorado. Ah. Mutación por radiación cósmica. Huida de roca, morada, puede cambiar libremente entre la forma de carne y hueso y la forma elemental de tierra. Puede controlar los elementos de la tierra. Posee superdefensa, superfuerza y una vitalidad inmensa. Resistente al fuego, al frío extremo y otros peligros ambientales. Inmune a maldiciones y efectos de cambio de forma mientras está en forma de elemento tierra. Nota. Las resistencias de esta entrada se pueden combinar con otros rasgos. Russell levantó una ceja con sorpresa. No había pensado mucho en las habilidades del hombre de piedra antes, pero esta entrada fue inesperadamente buena. Especialmente la inmunidad a las maldiciones y al cambio de forma, eso por sí solo lo convertía en un contraataque natural para la mayoría de los usuarios de magia negra. Por supuesto, Russell sabía que esta inmunidad tenía sus límites. De no ser así, el hombre de piedra podría adentrarse en la dimensión oscura y desafiar al mismísimo Stone. Eso obviamente era imposible. Aún así, era una habilidad excelente. Su defensa, resistencia y fuerza habían aumentado aún más. Y lo mejor de todo es que no tuvo que adoptar la fea apariencia del hombre de piedra para usarlo. Russell lo pensó y se dio cuenta de que tenía sentido. La antorcha humana podía transformarse libremente en llamas. Entonces, ¿por qué alguien con poderes elementales de tierra no podía transformarse en piedra? Todo fue una transformación elemental. La única diferencia fue que el hombre de piedra nunca comprendió del todo la esencia de su poder. En pocas palabras, su talento era demasiado pobre. Nunca había sido capaz de utilizar ni siquiera una décima parte de su verdadera habilidad. Russell no sintió la más mínima culpa por haberlo matado. Le dirigió al señor fantástico una mirada compleja, y luego se transformó en un rayo cegador y salió disparado hacia el cielo. Los humanos supervivientes de la plaza se quedaron paralizados por el asombro, especialmente algunos ateos, cuyas antiguas creencias se vieron sacudidas hasta la médula. Ese momento dejó una huella imborrable en sus almas. Al mismo tiempo, el Ártico.
De repente, un anciano cansado y de cabello blanco levantó la cabeza. La mujer frente a él, sin piel y cubierta por una capa de músculo rojo sangre, lo miró con profunda preocupación. Padre, ¿qué pasó? El hombre respondió con voz ronca y baja. Suleater murió a los 3 minutos de nacer. La expresión de pecado original cambió drásticamente. Como compañera portadora de uno de los martillos de la serpiente, sabía cuán poderosa era esa arma. Que alguien matara al portador en menos de 3 minutos era impensable. La figura con forma de serpiente que sostenía el cetro se detuvo por un segundo y luego murmuró. No esperaba que existiera algo así en este mundo. Parece que, me he quedado atrás. 120 false memory. Pecado original se arrodilló sobre una rodilla, con los ojos llenos de fanatismo. Padre. Hydra siempre está lista. Estoy dispuesta a liderar a nuestros soldados y sembrar el miedo en tu nombre. Un rastro de crueldad se dibujó en las comisuras de la boca de la serpiente. Sonrió levemente. Por supuesto, mi hija, Skadi. Pero no necesitarás ningún soldado. Tú solo eres suficiente. Eres el heraldo más importante del invierno. Ve y trae un frío que hiela el alma a esos humanos que disfrutan de calor y comodidad. El Padre Todopoderoso velará por ti. Pecado original bajó la cabeza reverentemente. Sí, Padre. A bordo del helicarrier de Shield, puente de mando principal, una esfera de llamas agitadas apareció de repente en el aire. Ante los ojos atónitos de todos los presentes, se desplomó hacia adentro, transformándose en una figura que aterrizó con un fuerte impacto en el puente. Era Russell. Su presencia instantáneamente hizo que los agentes de Shield que lo rodeaban bajaran la cabeza con miedo y asombro. Ninguno se atrevió a hacer contacto visual. Acababan de ver las imágenes de vigilancia de Manhattan. Incluso a través de una pantalla muy por encima del suelo, esa energía de color rojo dorado había hecho temblar sus corazones. El hombre de piedra que blandía el martillo de guerra parecía invencible hasta que fue vaporizado en un solo segundo como un pollo. Estaba más allá de la comprensión. Nick Fury respiró profundamente y se acercó rápidamente. Señor Russell, gracias por salvar esta ciudad del desastre. Él era diferente de los demás. No solo estaba sorprendido por el hecho de que Russell había asesinado al hombre de piedra mutado, estaba más conmocionado por cómo Russell había descendido en respuesta a la humanidad invocando el nombre de Dios. Esto no fue simplemente algo superheroico. Esta era la mitología hecha realidad. No, Russell no surgió de un mito. Él era el mito, volviéndose cada vez más como un verdadero ser divino. Pero ¿cómo podría existir un dios en este mundo? En ese momento, la visión del mundo de Fury estaba siendo seriamente cuestionada. Russell miró a su alrededor. ¿Dónde está Thor? Escudriñó la nave, pero no pudo sentirlo en ninguna parte. Nick Fury respondió inmediatamente. Thor fue a Arizona. Su novia Daisy está allí. Dijo que quería traerla. Russell se quedó congelado. ¿Quién dijiste? Nick Fury frunció el ceño, un poco confundido por la reacción de Russell. Daisy. Daisy Lewis. La mujer que conoció cuando se exilió en Nuevo México. Este detalle era ampliamente conocido. ¿Por qué este hombre estaba tan sorprendido? El agente Hill también asintió, confirmando las palabras de Fury. El rostro de Russell se oscureció. La novia de Thor, es Jane Foster. Nick Fury y Hill se miraron confundidos. ¿Cómo pudieron ambos recordarlo mal? Nick Fury habló con seguridad. No, Sir Russell. Estoy completamente seguro. En mi memoria, y en la de todos los presentes, la novia de Thor es Daisy Lewis. Se giró hacia los agentes que estaban abajo. Todos asintieron. Russell frunció el ceño profundamente. No estaba diciendo esto porque Jane Foster fuera la novia de Thor en la línea de tiempo sagrada, sino porque en Asgard, el propio Thor había dicho, si alguna vez tengo que sacrificarme, entrega mis reliquias a Jane Foster, mi amada. Russell no pensó que Thor estuviera mintiendo en ese momento. Después de reflexionar por un momento, Russell levantó la mano y abrió un portal dorado. Al otro lado se encontraba el Sanctum Sanctorum de Nueva York. Dentro, Tony Stark estaba de espaldas a la multitud, jugueteando con algo que tenía delante de su cintura. El agente Hill se dio la vuelta en silencio. Nick Fury parecía un poco avergonzado. En ese momento, Tony pareció sentir una extraña presencia detrás de él y lentamente giró la cabeza. Al ver la mirada despectiva a través del portal, pareció recordar algo de inmediato. Rápidamente levantó las manos y gritó con ansiedad. Estoy practicando focas. No es lo que piensas. Russell puso los ojos en blanco. No necesitas explicarme. No estoy aquí para eso. Necesito preguntarte algo. ¿Sabes quién es la novia de Thor? Y no me digas que no has estado al tanto de los asuntos personales de los Vengadores.
Tony hizo como si nada hubiera pasado, se dio la vuelta y voló de regreso a la cabina. Las pupilas de Nick Fury se entrecerraron. Memorizó en silencio el rostro de aquel hombre desconocido. En ese momento, Tony preguntó con curiosidad. ¿Por qué te importa la novia de Thor? Espera, ¿te gusta? No puedes hacer eso, hombre. Eres como su tío. No mola. Pero si vas en serio, puedo presentarle una mujer lobo a Thor. Seguro que te engaña. Russell apenas contuvo el impulso de golpear a este payaso y dijo fríamente. Te estoy ayudando ahora mismo. Si no te interesa, puedo irme a echar una siesta. No, no, no. Tony rápidamente agitó las manos y se puso serio. Solo estaba bromeando. Claro, la novia de Thor es Jane Foster. ¿Pero por qué preguntar algo tan obvio? Sin embargo, tan pronto como lo dijo, notó que las caras de Nick Fury y él habían cambiado drásticamente. Inmediatamente tuvo un mal presentimiento. ¿Qué está sucediendo? La expresión de Nick Fury se oscureció. En mi recuerdo, la novia de Thor es Daisy, la amiga de Jane. Si lo que dices es verdad, entonces alguien ha manipulado todos nuestros recuerdos. El rostro de Tony finalmente se puso serio. Miró directamente a Russell. ¿Qué opinas? Russell lo miró fijamente y dijo con incredulidad. ¿Eres el hechicero supremo, y me preguntas sobre asuntos de la Tierra? Hablas como si no fueras de esta línea temporal, Tony se susurró a sí mismo. Extráeme el cerebro. Nick Fury anotó en silencio esa frase y el misterioso hombre que estaba frente a él. Después de más de 10 segundos de reflexión, Tony de repente levantó la vista. Russell preguntó expectante. ¿Y bien? ¿Qué descubriste? Tony se rascó la cabeza, sonriendo torpemente. Nada. Si fue un hechizo de alteración de memoria a gran escala, debería haberlo notado. Y si todos ellos se vieron afectados, pero nosotros dos no, no tiene sentido. Russell casi lo pateó, pero se detuvo cuando se le ocurrió algo. Murmuró pensativo. Lo único que tenemos en común es que ambos hemos dejado esta línea temporal. Existimos fuera de los límites del destino hasta cierto punto. Ahora lo entiendo. Sus recuerdos no han sido alterados. Nick Fury no entendió muy bien, pero sintió un escalofrío recorrer su columna. La expresión de Tony cambió instantáneamente. Era un genio. De lo contrario, no se habría convertido en hechicero supremo. Lo entendió al instante. ¿Quieres decir que el destino de Jane Foster fue robado? Esto es malo. Thor podría estar en peligro. Russell asintió. No se le ocurrió otra explicación. Después de pensarlo un momento, dijo. Necesitamos regresar a Asgard. Heimdall, el guardián, puede ver a Thor y ayudarnos a localizarlo. El rostro de Tony se volvió sombrío. Entonces te lo dejo a ti. Tengo que quedarme y proteger el santuario. A los demonios como Mepista y a las entidades extraterrestres les encanta aprovechar situaciones como esta. Russell estaba a punto de asentir cuando de repente una alarma ensordecedora sonó en el helicarrier de Shield. Se detectaron fluctuaciones de alta energía en el espacio exterior. Cuando se escuchó la voz, aparecieron imágenes satelitales y se dividieron en 5 transmisiones separadas en la pantalla grande. Mostraron 5 objetos similares a meteoritos atravesando la atmósfera de la Tierra a una velocidad increíble. Cada uno contenía un enorme martillo de guerra grabado con runas brillantes de diferentes colores. Los martillos cayeron hacia varios puntos del planeta. Pero la alarma aún no había terminado. Reacción energética anormal detectada en las islas hawaianas. Apareció una nueva señal satelital. Mostró que la superficie del océano alrededor de Hawái se estaba congelando rápidamente y que la escarcha se estaba extendiendo rápidamente hacia la costa.